Te voy a presentar ya, tío, porque es que Fran Ortega, ¿cómo estás? Muy bien, muy a gusto de estar aquí. Encantado de recibirte. Y cuando he dicho honestidad brutal, Zanonetti, has dicho sí. Totalmente, que ese es el motivo por el que todos hablamos siempre con Juanjo, para que suelte sus perlas y nos partimos de risa, pero porque estamos de acuerdo, no por Total, otra cosa. total, tío. Te ha salido del alma ese sí, y es así. Sí. De hecho, fíjate, hablaremos ahora largo y tendido, ¿no? Tu última obra, si no me falla a mí el dato, está vinculada a Yeray, Ujú. El mundo de los seres invisibles, ¿puede ser? Sí, así es. Vale, ya está, ya me quito yo esa duda, una duda metódica, pero se confirma, se confirma. La última de momento. De momento, la más novedosa. Pues vamos a cortar la cintita y con la fanfarria habitual entramos ya oficialmente en el Universo Ortega Planeta 698 y además jornadas del cómic, 25º aniversario, cuarto de siglo en Almería. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el planeta? ¿Cómo es el universo del cómic, querida Mazuni, por favor? Guay, guay, guay. Totalmente guay. Bueno, Universo Ortega, Fran, la primera pregunta es fácil. ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos tu relación con el cómic, cómo y por qué. ¿Te acuerdas? Mi relación con el cómic, Sí. pregunta más Sí, sí. bonita. ¿Has visto? Eh, Esta no te la ha hecho nadie, tío. no, lo cierto es que no, es decir, tampoco le interesa mucho a la gente, ¿no? Pero bueno. ¿Qué dices? Hombre, que sí, que sí. Claro, hay dos fases distintas, ¿no? Está cómo empezó mi pasión por el cómic y cómo empezó mi pasión por hacer cómics, ¿no? Son dos momentos distintos. Y yo siempre digo que, a ver, mi pasión por el cómic en general fue en quinto, sexto de primaria, porque yo siempre lo comparo con un momento tipo, a ver, aquí voy con una de las miles de referencias a los Simpsons que yo suelo hacer, que como el momento en el que Barney, el amigo de Homer, Sí. de joven iba a ser un gran universitario, era un alumno prometedor, y de repente Homer le da su primera cerveza y se va todo a la mierda. Pues yo no sé si era en cuarto o en quinto de primaria, yo era un niño que estaba deseando ser paleontólogo, muy buen estudiante, no sé qué, y de repente mi hermana me dio mi primer cómic de Mortadelo y Filemón y ¡buah! Todo Y cambió tu vida. se fue a hacer gárgaras. Cambió tu vida directamente. Fue como, esto es mejor. Fue Qué bueno. Pero lo de cómo la pasión por hacer cómics fue algo distinto, porque yo siempre, por supuesto, no solo leía Mortadelo y Filemón, tenía que hacer muchas copias. Era el típico que tenía que dibujar viñetas y a ver cómo dibuja Ibáñez, voy a repetirlo yo. Pero una vez, creo que tendría yo 11 años, así, me compré un cómic recopilatorio de Sergio Aragonés, de Gro el Errante. Ujú. Yo digo Gro, no sé cómo se pronuncia. Yo también digo, bro. Javi, ¿cómo dices tú, tío? Yo siempre he dicho Gru, la verdad. Gru el Errante, suena mejor. Vale. Y me acuerdo que vi esas páginas. Normalmente Gru, el Errante, era en color, pero el que yo me pillé era en blanco y negro y me encantó, ¿sabes? Porque vi esas páginas, ese estilo a plumilla de Sergio Aragonés en blanco y negro, es precioso. Y claro, yo no sabía que lo he hecho a plumilla. Yo le dije, anda, este hombre publica cómics hechos con un pilo de punta fina, yo esto puedo hacerlo también. Entonces no paré hasta de intentar desarrollar mi propio estilo, mis propios personajes, que se vieran todos idénticos, que parecieran todos de la misma mano. Todo esto con 12 años. Y cuando lo conseguí me emocionó un montón, porque ya podía hacer mis propios cómics, aunque fuera con un estilo muy chapucero, pero, Pero con tu sello. pero claro. con mi sello. O sea, Ibáñez me enseñó a montar en bici, pero Sergio Aragonés le quitó los ruedines. En plan, Total, qué venga, bueno. ahora, tira tú solo. Genial. Y ahí desde entonces. Genial. Javier, ¿qué le preguntarías a Fran Ortega? A ver. Pues bueno, la primera pregunta. Lo primero es decir, efectivamente, que soy súper fan de Sergio Aragonés y siempre me ha encantado su estilo. También lo conocería por la misma época que dice Fran, tendiente yo también quizá unos 11, 12 años más o menos, y son esas cosas que te atrapan. Sí es verdad, por ejemplo, que viendo tu estilo, obviamente no tienen mucho que ver con el estilo de ese estilo de plumilla, como tú dices, ¿no? De ese blanco y negro. ¿De dónde te nace un poco más ese estilo pictórico? Yo estuve haciendo, a ver, yo hice un montón de estilo de viñetas, o sea, toda mi adolescencia, hice el periódico del instituto, ya metía cómics y luego a los 19, 20 años lo desarrollé más, empecé a hacer mis pinitos, publiqué alguna cosilla suelta, La Voz de Almería, buscar muchas cosas para ser humorista gráfico, ¿no? Cuando existía Almería en Corto, publicaron un periódico, yo hice las viñetas, en el fanzine La Vaca Pop yo hice las viñetas. Entonces desarrollé mucho mi estilo de viñeta. Entonces lo que pasó fue que hará unos 10 años nada más, empecé a pintar, empecé a hacer exposiciones
Y un día, para un anuncio de navideño en mis canales, para decir, en venta de cuadros, no sé qué, intenté hacer una caricatura mía y dije, oye, mira, sería divertido hacer un cruce. Vamos a cruzar el dibujo de las viñetas con el estilo pictórico, ¿no? Vamos a sacar esta textura con estas formas. Y me gustó tantísimo que en ese momento recordé un cuento que escribí con 23 años, que es El mundo de los seres invisibles, y le dije a Juanjo Zanoletti y yo, si te gusta este estilo, podemos publicar este cuento ilustrándolo con este estilo. Y ya de ahí no me he salido, ya es que es lo que más me divierte hacer, estilo caricaturesco pictórico. Fusión. Sí. Total, ¿no? Fíjate que observo y doy un saltito, digamos, al presente, ¿no? Fusión absoluta en dos personajes carismáticos del cómic patrio, Mortadelo y Filemón, en el pedazo de cartel de las 25ª jornadas del cómic de Almería, por cierto, pues ya en marcha, ¿no? En las que estás... enhorabuena por el cartel. Gracias, muchas gracias. Y aquí también hay una fusión importante, ¿no? Sí, claro. Sí, en el cartel, bueno, eso fue diversión pura y dura. Fue porque, claro, la suerte es que a Diego Cara ni le dije cuál iba a ser mi idea. Yo dije, no, tú déjame a mí, yo tengo una buena idea para esto. Porque es que, claro, fue... primero, todas las veces que voy a la Plaza Vieja y siempre veo al Pingurucho, siempre me pregunto, ¿por qué nadie hace nada con esto? O sea, siempre pienso en cortos de serie B o algo, es algo súper llamativo, súper violento, aquí habría que hacer algo, ¿no? Siempre me imagino rollo cortos de Looney Tunes o algo así, de que alguien de que el coyote hace un electroimán gigantesco, no funciona y el Pingurucho le aplasta, cosas así. Entonces, eso fue mi idea. Y luego pensé... sería genial un póster de la jornada del cómic que representara, hay como dos tipos de portadas de Mortadelo y Filemón, las portadas que parece que está a punto de pasar algo horrible y de repente alguien le ha dado al pause, como esa famosa portadilla en la que Filemón está a punto de darle un puñetazo a Superman, ¿sabes? Pues entonces me gustó mucho esa imagen, yo que esté a punto de ocurrirle algo terrible a Filemón y solo Mortadelo se dé cuenta, yo ya está, ya tenemos imagen, tío. Y como siempre Filemón, ¿no? A punto de con el Pingurucho. Efectivamente, sí. Tal cual. Es que ya digo que es genial. Estás enfrascado en las jornadas del cómic, ¿qué supone para ti, además de un montón de estrés? Se dice que sarna con gusto no pica, pero es que esta pica mucho, de momento. De momento bien, de momento pinta muy bien, o sea, todo es muy motivador, muy bonito, o sea, ya estamos terminando de montar la exposición de Un bohemio en su gremio de Ramón Boldú, ¿sabes? Esta mañana terminé de montarla y está quedando muy bien, incluye originales que nos ha enviado Ramón Boldú, porque es así de maravilloso él. Y de momento está siendo una experiencia muy provechosa, lo que pasa es que aún no está empezando, ¿sabes? Aún... es muy buena idea lo del taller que voy a dar en la universidad. La exposición de Marica Vila va a ser otro espectáculo, ¿sabes? Algo que estoy deseando ver. Entonces, la verdad es que una experiencia muy bonita, si por sacarle una pega muy breve. Si por mí fuera la jornada del cómic, deberían ser como el festival de cine que dure una semana, no un fin de semana. Claro, es que la sensación que muchos tenemos es que efectivamente está todo súper concentrado y en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Es decir, pero... Ya pasó el año pasado que mucha gente quiso ver una exposición y me dijeron, oye, ¿puedo verla todavía? Y yo, no, solo duró 2 días. Claro. Es raro responder eso cuando las exposiciones, bueno, en espacios expositivos suelen durar un mes, ¿sabes lo que te digo? Entonces, es como, esa es una desventaja que tiene, por motivos lógicos, la jornada del cómic, y es que tienes que pillarlas a tiempo. Total. Esta, de todas formas, nos avanzaba Diego en Días de Radio que se va a prolongar más tiempo, ¿no? La de Marica Vila, voz de mujer rompiendo estereotipos, Aulario 4, Universidad de Almería, son las prejornadas, digamos. Efectivamente. Donde este jueves, día 1, Fran Ortega pues va a ofrecer un taller de ilustración desde las 11 de la mañana, si no me falla a mí la hora, aprox. No, es que tienes un programa antiguo, es de 5... Sí, lo corrigieron, de 5 de la tarde a 7. De 5 a 7 de la tarde, vale. Pues menos mal que estás tú aquí, porque si no lo habría anunciado yo para las 11 de la mañana, tío, tal cual, ¿no? Y Fantasy and Sci-Fi. Aunque resulte obvio que en qué va a consistir ese taller. Lo primero, quiero desarrollar mucho el tema del oficio del ilustrador, ¿no? Quiero, al principio del taller, conferencia, voy a hablar un poco sobre cómo quitar cómo quitar el miedo a la ilustración y sobre todo por qué tanta gente tiene miedo a la ilustración. Ahí le meto un poco un pullita al sistema educativo de cómo nos ha enseñado a asustarnos un poco en ese sentido. Y luego ya me meto en harina y empiezo a explicar un poco
sobre cómo, con distintos procedimientos, cómo crear cosas que no existen, ¿no? Como, yo qué sé, la maravilla, el poder de la ilustración de fantasía y de ciencia ficción, de mostrar cosas que no existen y cómo las conseguimos, cómo creo una alienígena que nadie ha visto nunca, cómo creo un paisaje que es imposible. Entonces yo ahí les explico una serie de recursos al alcance de cualquiera para que puedan hacerlo. O sea, alguien que parta de cero perfectamente puede... Perfectamente, no hay ningún problema. Sin problema, ¿no? Los zurdos también podemos, ¿no? Los zurdos también pueden. No hace falta ser diestro, ¿no? Imagino. Vale. Javier. Bueno, sí, hablando por ejemplo del tema de las posiciones de lo de Indarcon, Ramón Boldú, Marica Vila, obviamente son personas muy enclavadas en un momento muy concreto de nuestro cómic, hace ya bastantes años, y ya fue un tema muy personal, muy estético. ¿Te sientes más o menos identificado con aquel cómic de aquella época? ¿Tienes ciertas referencias o básicamente lo conoces así un poco por encima? No, soy muy fan de esa época. O sea, esto surgió porque telemáticamente hará un año y medio así, conocí a Ramón Boldú, hicimos muy buenas migas porque yo la admiraba muchísimo y entonces es como... yo di bastante por saco para que pudiera venir, ¿no? Entonces aquí va a estar y ahora va a ser... mañana le voy a conocer en persona por primera vez. Y soy súper fan. Yo soy muy... Aunque no lo practique tanto en mi estilo, soy muy fan del underground. Sobre todo soy muy fan del cómic español de los 80, los 70. Hay locuras, ¿no? Entonces, luego Marica Vila me interesa mucho su relación con la gente que trabajó en selecciones ilustradas. O sea, es que Marica Vila es una persona que conoció a Pepe González y va a venir mañana. Como yo estoy flipando con eso, tío. Entonces, en ese sentido, sí, admiración total y sobre todo ganas de escribir, sobre todo cuando leo los trabajos de Ramón Boldú tengo muchas ganas de escribir historias personales, ¿no? Hacer un cómic muy pictórico, underground, eso sería una locura, estoy deseando hacerlo. Por cierto, aprovecho para recordar, y ahora me corriges tú si la hora la tengo mal también, la charla con Ramón Boldú va a ser el sábado, sí, desde las 6:30 de la tarde, sí, en la Biblioteca Central José María Artero, que es, digamos, el otro espacio, además del horario 4, de las jornadas, ¿no? Efectivamente. Será allí que está junto a su exposición, podéis tanto ver la charla como ver sus obras originales. Correcto. Y la estaré presentando yo porque Sí, hacía falta que la presentara la persona con más miedo escénico del mundo, así que me han puesto a mí. Y Fran, en primicia mundial, tío, ¿cuál va a ser tu primera pregunta? Suéltala aquí en Planeta Dunatis, que me daría mucho gustito el que aquí lanzases la primera pregunta que le vas a hacer a Ramón Boldú. ¿Qué tengo que hacer para salir en un cómic tuyo? Toma ya. Impresionante. Estaremos al loro, atentos. Grabaremos ese momento. Te cuento que Ramón Boldú solo escribe historias personales. Entonces, si pasa algo escandaloso en la jornada, lo pondrá en su próximo cómic. Así funciona. Entonces, como hay que estar al quite. Y bueno, encuentro también, ya mencionabas, ¿no? Con Marica Vila a las 8 ese mismo sábado, ¿no? Sí. Y antes, por supuesto, las jornadas, pues ya digo, Diego, y lo vamos a recordar estos días, pues nos presentaba ampliamente, hacía historia también, ya sabéis cómo es, ¿no? Sí. Es una enciclopedia andante de el recorrido, ¿no? En este cuarto de siglo de todo el movimiento, cultura, cómic de Almería hasta llegar precisamente pues a este viernes 6 de la tarde de la apertura, la inauguración, 6:30, pues se presenta el proyecto Humor Vírico, también, con otro fenómeno que es Miguel Arranz. Después tenemos la charla de Paco Fernández, la belleza de la poesía andalusí, en torno a las 7:30 de la tarde. La presentación en este caso de autores, porque aquí hay un cambio. Yo tengo por aquí las otras series de animación de Zanoletti, pero Zanoletti ha cedido este espacio porque hay un encuentro importante también y charla ese sábado, ¿no? ¿Lo tienes tú, ese encuentro? En ese encuentro no participo yo, o sea, que es que no recuerdo. Me lo ha contado Diego, o sea, que no te preocupes. Es que me he quedado en blanco ahora, pero efectivamente se confirma. Tengo el folleto antiguo, pero ha habido un cambio ahí. Diferentes autores van a estar presentes pues en la tarde del viernes. Sí, el sábado a las 10:30 de la mañana pues volvemos a la carga con exposición, mercadillo también, los tiempos de Bruguera desde las 11:30 para empezar. Y además, pues TV Holandia, desde la 1, estarás tú coordinando, por cierto, los tiempos de Bruguera. Me ha contado un pajarito con José Luis Caparrós, ¿puede ser? Sí, estaremos ahí charlando sobre él. Hablará sobre todo sobre un análisis que ha hecho sobre la colección de Olé, que me llama mucho la atención ese tema. Tengo bastantes preguntitas que hacerle. Sí. Y yo hablaré un poco del Mortadelo y Filemón de Rafael Vara, que soy muy fan de esa serie de animación de los festivales de Rafael Vara. Analizaremos el
el corto de Mortadelo y Filemón con Drácula, que eso es una maravilla. Sí, señor. Y ya puestos de gran final, además de esa charla con Ramón Boldur, la primera pregunta exclusiva mundial aquí en Planeta Duna, de Fran Ortega, y a las 8 pues encuentro con Marica Vila, casi como broche, la entrega del trueno de honor a Marica Vila. Y a ver si para la próxima edición pues se extiende más en el tiempo, a quien corresponda, lo lanzamos desde aquí. Ya sé que Diego hace lo que puede, no, sí, totalmente. es demasiado, ¿vale? Pero a quien corresponda, si es posible, ¿no? Bueno, Fran, tu primera obra con Fran Ortega, ¿cuál fue? Como Fran Ortega. ¿En qué sentido? O sea, publicada, tu primera obra. Mi primera obra publicada con Fran Ortega, claro, vamos a ver, en viñetas una barbaridad. O sea, si hablamos ya de una publicación seria de un libro, sería El mundo de los seres invisibles, porque antes de eso estuvimos tan cerca de Fernando Labordeta, sí, que fue un trabajo muy chulo. Y ahora estoy ya preparando mis siguientes, ya estoy preparando 2 libros más con Geray. Uno solo lo escribo, pero hago la portada, y otro es 100%, no es mío, es de Lovecraft, pero lo ilustro yo. Y en ese sentido, pues hay varios proyectos en la recámara, pero ya esos otros no los puedo mencionar todavía, de momento. Vale, pero hasta ahí podemos leer de momento. Sí. ¿Vale? Que no es poco. Javier. Bueno, hablando de eso, de que, por ejemplo, para ilustrar un libro de Lovecraft, un poco, por ejemplo, ya nos has contado cómo es tu estilo, ¿no? Tu estilo pictórico, de dónde nace, cómo lo fusionas, ¿no? Con ese tipo también como caricaturesco. Pero, por ejemplo, a la hora de contar historias, cuando se te ocurre una historia, ¿en qué más o menos te basas o cuáles son tus influencias? Madre mía. A ver, en cuestión pictórica, de ilustración, mis influencias siempre serán, aunque no se trate mucho, hay bastante de Richard Corben, hay muchísimo de los hermanos Hildebrand, hay Donato Giancola, hay... Luego hay cosas que no se notan nada, pero que están ahí. Hay Manel Fondevila. Hay... o sea, me lío a decir a autores y no paro. O sea, por supuesto está Vicente Segreyes, que es una eterna influencia, que será sobre todo mi influencia para el próximo cómic que voy a hacer. Y en el sentido de cuando escribo narrativa, en el sentido de narración de historias, es que una de las principales influencias siempre es Lovecraft, pero intento hacer como un estilo más personal. Intento desembarazarme de gente, aunque es prácticamente imposible. De todo beberá siempre algo. Inevitable, además, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, en el mundo de Seres Invisibles, por ejemplo, había eso es algo, cuando escribo humor, había muchísima influencia de los relatos cortos de Woody Allen o de los libros de Groucho Marx, ¿no? Siempre está ese tipo de humor así como que intenta ser un poco elegante. Entonces intento ahí aunar las dos cosas. ¿Cómo surgió? Fíjate, te has avanzado un poquito. ¿Cómo surge el mundo de los Seres Invisibles? Por mencionar un poco tu obra más novedosa con Geray. Es decir, ¿cómo surge? ¿Por qué? Y ya de paso, ¿qué nos ofreces ahí? En el mundo de los seres invisibles escribo una historia de que se puede definir como no tan para niños, porque claro, se supone que es un cuento, es un relato pseudo-infantil, pero todo el que lo ha leído, por motivos que no puedo, porque desde al final la gente se me ha quedado, Fran, me gusta el cuento, pero esto no es para niños, y ya pasa algo un poco, bueno, sí. Pero en línea general, el mundo de los seres invisibles fue algo que es algo que yo siempre lo remarcaré en mi conferencia, ¿sabes? Que la gente... que hay que tener siempre una cantidad abundante de proyectos personales, tanto en ilustración como en escritura, porque nunca se sabe qué va a pasar. Pero no planees qué vas a hacer con eso ya, tú hazlo y punto. Entonces, El mundo de ser invisible lo escribí a los 23 años por puro placer y lo guardé en un cajón. Es que no tenía ninguna... Ni me preocupaba que se preocupara o no. Simplemente me comentaron un dato científico y yo, hostia, aquí hay un relato, ¿no? Entonces me empecé a escribirlo, no sé qué, yo, anda, qué bien me lo he pasado. Bum, ahí se queda. Y surgió de eso, de que hice una caricatura pictórica ¿cuándo fue? Ahora 2 años y medio así. Y me gustó mucho. Esto podía ser un estilo muy chulo para ilustrar cuentos. Aunque luego no se quedó ahí. Pero bueno, de inicio esto podría ser un estilo... Con esto sí publicaría algo yo. Escribo un cuento, mira lo que tengo por ahí. Me acordé del mundo de los seres invisibles y ahí hay un relato apañado. Se lo propuse a Juanjo Zanoletti y me dijo que... Genial, que haya un buen libro, que entonces me dijo, ¿cuánto? Genial, ponte a ello, ¿cuánto lo tendrás? Y yo creo que en 1 mes y medio así, y 1 año después terminé. 1 año después. O sea, fue un mes y medio fue lo que tardé en la primera ilustración, ¿sabes? Porque, la primera, ¿no? Sí, es que me acordé de una frase, una conclusión a la que llegó
Stanley Kubrick con el guionista Dave Weishaupt, que le echó en cara en plan, tranquilo, sé que no es tu mejor trabajo, nunca harás tu mejor trabajo para otra persona, y el guionista se enfadó. Entonces yo me acuerdo porque yo estaba de acuerdo con el guionista, yo sí, puedes hacer tu mejor trabajo para otra persona. Entonces el libro, estuvimos tan cerca de Fernando Labordeta, lo ilustré en 2 meses y yo estaba convencido de que me había partido los cuernos. Y luego cuando vi que para mí una ilustración de un libro mío tardé 1 mes y medio, yo, vaya, es verdad que te lo tomas de otra manera, es verdad que le das muchas más vueltas, que recalcas, que reescribes, que vuelves al principio, pero fue todo diversión, claro, porque claro, mi proceso creativo, que esto lo comparto mucho en redes sociales, se basa muchísimo en fotografiar entornos reales, tirar mucho de modelos, tirar mucho de maquetas, tirar mucho de recursos así muy divertidos, hay que hacer muchas manualidades, entonces me lo pasé genial y muchas cosas al final es que me lo tomé, como el cuento ya estaba escrito, como en plan, me tomé más en serio la ilustración que otra cosa y cambié muchas cosas del relato para poder hacer tal ilustración, en plan, el niño iba volando en un cohete, pero es que a mí me encantaría un coche volador por el espacio, pues cambio el cuento, ya está. Directamente. Y encajé al principio del cuento, sí, el padre tenía un coche, ¿verdad? Y ya está, para adelante. ¿Qué te dijo Juanjo? Es decir, justo cuando dice, lo tengo, 1 año después. No, fue muy paciente en ese sentido porque se lo tomó con mucha filosofía, en plan, en fin, tenemos más libros. Iremos publicando más cosas. De todas maneras, el tema de la edición de mi libro lo llevó más en Carney. Y ella fue también muy paciente, fue un poco en plan, le fui pasando las ilustraciones conforme las iba teniendo. Yo me decía, tranquilo, cuando las tengas todas. Yo, vale, como dije esto, no sé. Pero en general muy bien. Fíjate que hoy el Expediente Z, Javier, va acerca del margen del autor, con Juanjo Zaronetti, o sea, no se lo pierdan. ¿Eres como autor de estar un poquito al loro de cómo, si está funcionando o no en este caso? Es decir, esta obra, es decir, si tiene seguimiento, si hay aceptación o no. ¿O estás un poquito al margen? No, estoy bastante metido más que nada porque yo me implico mucho en el tema de promoción y en el tema de relacionarme con el público. Entonces, sí, yo creo que eso es algo importantísimo, que el autor se implique en ese sentido. No entiendo esa actitud, es muy cómoda, ¿no? Esa actitud de que ya he publicado un libro, venga, editorial, ocúpate tú de todo, yo no quiero saber nada. Pero no, yo sí creo que sí tiene que haber bastante implicación por parte del autor. La pregunta es, ¿está funcionando entonces? ¿Estás satisfecho? Sí. Si no, sí, para el tipo de libro que es y en el mercado en el que está funcionando satisfactoriamente. La verdad es que no me puedo quejar, eso sí que es cierto, no puedo quejarme. Y oye, estuvimos tan cerca, porque también lo tenía por aquí apuntado, cómo es trabajar codo a codo con otro genio, es decir, como Fernando, como Labordeta. Es muy cómodo, porque claro, Fernando, al ser artista, sabe trabajar con otros artistas. Él no es un tío que diga... No es como el eterno cliente de cualquier ilustrador, cualquier pintor que dice, me encanta tu estilo, haz esto totalmente distinto. Yo, vale, muy bien. No, Fernando Labordeta es un tío que dice, me encanta lo que haces y me dio carta blanca para ilustrar su libro. Y eso ya fue como tanta libertad me escama, ¿no? Como yo estaba muy preocupado cada vez que termino una ilustración, aquí la tienes, ¿estás seguro? Yo, sí, sigue yo. A ver si luego me va a hacer repetirlo todo, pero no. Todo fue muy buen ambiente, muy libre, porque claro, lo que pasó fue que él me envió el poemario antes de que se publicara. Sí. Me dijo, a ver qué opinas, léelo y ponte esta música mientras lo lees. Y a la 1:30 le mandé un WhatsApp diciendo, cabrón, me has hecho llorar. Y dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Yo, es que lo está leyendo y está viendo cada imagen del poemario. Entonces me dijo, ¿sí has visto cada imagen? Yo, sí, yo lo he visto todo ahí como en flashes en mi cabeza. Y dice, si lo ilustras tú, vamos a Pachas. Y hostia, maravilloso. Tío. Bueno, entonces fue ahí surgió, no me puso tiempo límite. Y luego ya le hablé de, oye, que hay una editorial aquí en Almería, Geray, que me va a publicar un libro, El mundo de los seres invisibles. Entonces al final se publicó el de Fernando antes que el mío, entonces, lo cual maravilloso. Así que todo bien, todo ventajas. O sea, a Fernando le dijiste un plazo y si lo cumpliste, ¿no? Sí, ahí sí. Tuviste en todo ese margen. Ahí sí, pero fue irónico porque le cumplí el plazo. Sí. Y ya le dijo, bueno, pero de momento no, y se publicó el año siguiente. Pero en fin. Fantástico. Pues la penúltima para Fran Ortega en este pedazo de universo Ortega. Estamos disfrutando aquí. Javier. Sí, me gustaría comentarle a Fran, porque claro, nos está comentando un poco sobre el tema de la colaboración con otros artistas, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿pondrías cortapisa a la hora de colaborar con alguien? O, por ejemplo, eres más de la opinión, como nos gusta a muchos autores, por ejemplo, de seguir experimentando con autores, incluso, por ejemplo, alguien te pueda pasar un guión o te pueda pasar un texto que tú, por ejemplo, desconozcas, o tú pones, por ejemplo, unos criterios mínimos?
No, o sea, con quien fuera. O sea, es que ten en cuenta que odio a la gente que le tiene esa especie de tirria el encargo. O sea, el encargo, las personas que te hacen encargos, que la chorrada esa de la cursilería esa de te sacan de tu zona de confort, sí. Pero vamos a ver, lo que vamos más al tema de que te piden cosas que tú jamás te pedirías a ti mismo, que tú jamás desearías. Entonces, mucha gente que se queja del encargo, lo que me da rabia es que no reconocen que cuando les sale bien han tenido un subidón. Es como, Dios mío, yo he hecho esto, sí. Bueno, y luego empiezan los cabrones, sí, bueno, en el fondo fue idea mía, si era cabrón. No. O sea, es como, si a mí me viene alguien que yo no he hecho nunca, que yo nunca había planteado, no sabría ahora qué decir, me pilla un poco en frío, pero si ahora me viene algo que es totalmente de mi estilo, me dice, hola, ¿me lo ilustras con tu estilo? Y yo, hostia, pues aquí tenemos un reto, porque pues, mi estilo se va a transformar en otra cosa. Ahora, si es alguien que me pide algo que yo no sé hacer, como eso pasa muchas veces, ¿no? En plan, oye, Fran, me encanta tu estilo, ¿me haces un cómic manga? Yo, bueno, pues a ver qué hago. Es como, pero en ese sentido, no, que me venga alguien con historias que se salen de mi... O sea, que no tiene que ser todo fantasía y ciencia ficción, que a mí me pide alguien a escribir, ilustrar una novelita romántica, encantado de la vida, hago romance, tío, no sé, o lo que sea, yo que sé, algo que no tenga que ver conmigo. Si esas experiencias son muy motivadoras y luego aprendes un montón, luego las mejores ilustraciones las pones en tu book, o sea, todo eso es enriquecedor, el que diga que no miente. Total, o sea, no te pones límites, vamos. No, en absoluto, es una tontería. Bueno, pregunta clásica, los debutantes en Planeta Duna, ¿eres zurdo o diestro? Soy diestro. Sí. Es diestro, no tienes nada en contra de los artistas zurdos, imagino, ¿no? ¿Alguien tiene algo en contra de los artistas zurdos? No lo sé. Yo pregunto. No sé. Bueno, no tengo nada en contra. Vale. Y hay otra pregunta recurrente. Ibas a añadir algo, tío. No, es que me ha hecho mucha gracia la pregunta. Es como, habría sido como leer un cómic de alguien que te gusta. Un momento, lo ha hecho con la zurda, ya no lo quiero. O sea, no, es una historia, fíjate, es una... Javier la conoce porque estaba en el momento del parto, ¿no? Surgió pues hace ya muchas temporadas, ¿no? Porque tenía yo esa curiosidad. Yo soy uno de los pocos locutores zurdos en activo, ¿sabes? Sí. En la provincia de Almería y parte del extranjero, ¿no? Y tenía yo esa curiosidad sobre ilustradores, fundamentalmente, ¿no? Luego he ampliado a músicos también, voy preguntando a rockeros, ¿sabes? Y un 90% se cumple, es decir, son diestros, sois diestros, y hay un 10%. Y en esta encuesta que llevo a cabo, tal cual. Entonces suelo preguntar eso, que es una chorrada, ¿eh? Fíjate a Ibáñez, al maestro Ibáñez. Pero ya me ha llamado la curiosidad. Ahora quiero mirar qué autores que yo conozca famosos son zurdos. No sé, será bonito, no sé. Pues oye, al maestro Ibáñez en su día, sí. Javier se acordará también, claro, por un momento estelar en el Planeta Duna, le lanzábamos esa pregunta. ¿Te puedes creer que se nos dio 3 largas cambiadas? Yo no sé si es zurdo o diestro. Porque ¿qué dices? Tal cual. Madre mía. ¿A que sí, Javier? No me dejarás mentir. Sí, bueno, la verdad que no recuerdo, ya hace muchos años de la entrevista, No, pero sí, porque dentro de la línea de Ibáñez ya sabemos que a veces responde con evasiva. De todas formas, de verdad que yo no recuerdo, habrá que revisar de nuevo la entrevista. Sí, yo me acuerdo perfectamente, tío. Esa pregunta no se olvida, y menos, por supuesto, pues sí, claro. al maestro Ibáñez, ¿no? Y me lo tomó por otro lado, no hay doble sentido, ¿eh? Él dijo que con las dos, y sigue ahí. Por cierto, que Manuel de Cos, su editor, acaba de presentar el especial mundial, de nuevo. Sí, bueno, que tiene esa portada extraña que ha hecho ahí. Sí. Vuelve con los mundiales. Entonces, esos dibujos de... digamos, de que cuando ves un cómic de Ibáñez y algún cómic salía por algún motivo él dibujando, esos dibujos de los que salía él súper atareado haciendo 2 páginas con las 2 manos, no era una coña. Pues oye, no te extraña, tío, no te extraña. Aquí lo soltó en su día, me llamó mucho la atención. Madre mía. Pues pensaba igual que estábamos con doble sentido. No, tal cual, físicamente, zurdo diestro. ¿Qué año fue eso? En el 14. También 14. Eso fue con motivo en abril del 14, del Mundial de Brasil entonces, en aquel año. Madre mía. Así que ha llovido ahí un poquito, ¿eh? Sí. Pero ahí sigue el maestro, por cierto, ¿eh? Con 86 otoños ya. Eso dijo Manuel de Cos el otro día. Sí, o sea, como yo. Su editor, o sea que bueno, ahí... No sé si con 86 años, ¿dónde te ves, Fran? ¿Dónde querrías verte? Vivo. No. Esto para empezar, ¿no? No sé si en activo, pues bueno, sí, eso es lo bonito de los artistas, ¿no? Que nos morimos con las botas puestas. Esto siempre es un entrenamiento psicológico, siempre estamos ahí. Por eso hay tanta persona mayor pintando barquitos. Entonces. Total. Y hay otra pregunta, que es la pregunta de Marras, de gran final. Cualquier cosa puede ocurrir. Como su propio enunciado dice, pues es la pregunta gilipollas. Esa la firmo yo.
Espérate lo que quieras, si puedes responder o no responder, o fruncir el ceño, o levantarte y marcharte directamente sin problema, ¿vale? Qué interesante, sí. ¿Estás preparado para esa prueba? Sí. Sí, es un tributo al gran Max Pradera, porque él inventó en la tele hace mucho tiempo también, es que uno ya es viejuno, ¿eh? Sí, en lo más plus. Correcto, sí señor, la pregunta gilipollas. Así que tributo. No recuerdo eso. Vamos a por la pregunta gilipollas en Planeta Duna al gran Fran Ortega. Adelante, por favor. La pregunta gilipollas, la pregunta ya llegó. La pregunta gilipollas, la pregunta ya llegó. Pues la pregunta gilipollas, directa, sin ambajes, sin anestesia. ¿Para cuándo se plantea Fran Ortega el mundo de los seres visibles? Muy probablemente para cuando me quede sin ideas, lo cual no es probable que sea próximamente. Gran respuesta, enorme respuesta. Sí, señor. A la pregunta gilipollas ya llegó. La respuesta a la pregunta gilipollas ya llegó. Bueno, ahora, de rigor también el aplauso Cimas, Javier y yo. Claro que sí. Suena muy triste. Aplaudir dos. Muchas a la gracias, no, semana. esto es maravilloso. Le ponemos muchas ganas, tío, a este pedazo de aplauso Cimas, y te agradecemos tu presencia aquí en Planeta Duna, ¿eh? No, muchas gracias a vosotros, esto es divertidísimo. Ha sido un gustazo, tío. Y estoy por plantearte en un futuro, pues una sección. Yo lanzo el guante. Vale, sí, yo me apunto a todo. Si sí. te apetece, sería un gran fichaje, ¿no, Javier? Hombre, tener a alguien como Fran toda la semana teniendo cosas que aportar sería un flipe, claro que sí. Yo es que no quiero meterte presión esta semana porque sé que solo te faltaba una sección, ¿no? Sí, esta semana no, pero ya a partir de la que viene sí. Pero vamos, sin problema vamos hablando y naturalmente, pues lo dicho, enhorabuena por todo lo que haces, lo que aportas y lo que vas a seguir aportando. Fran Ortega. Muchas gracias a vosotros, esto es maravilloso. Estás liberado ya y ya seguimos con secciones troncales aquí, así que cuídate mucho, Fran. Venga, Y gracias. Un placer. Sí, Hasta señor. luego. Planeta Duna, enorme, planetazo y superuniverso con un grande Fran Ortega. Me estoy preguntando cómo hemos tardado tanto en tenerlo, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh?